A ver, todos conocemos más o menos la historia de cómo nació Estados Unidos, ¿no? Las 13 colonias, la lucha contra un imperio, la famosa ayuda de Francia, pero ¿y si esa historia que nos han contado se deja fuera a un protagonista fundamental? Un aliado que operaba en la sombra y cuyo papel podría de verdad reescribir todo lo que creemos saber. Es que la narrativa clásica, la de los padres fundadores y su lucha heroica, parece que tiene un vacío. Una pieza del puzzle que, cuando la ponemos en su sitio, nos enseña que el resultado de esa revolución pudo haber sido muy, pero que muy diferente. La versión que todos aprendimos en su momento es bastante clara. 13 colonias se rebelan contra el todopoderoso Imperio Británico, Francia llega al rescate con figuras como Lafayette y ¡zas! Triunfa la libertad. Es una historia fantástica, no hay duda. Pero, sinceramente, no es ni de lejos la historia completa. Porque esta guerra fue muchísimo más que una simple pelea por los impuestos del té. Para entenderla de verdad hay que ampliar el zoom, ver el panorama completo. Era una pieza más en un enorme ajedrez global por el poder entre los grandes imperios europeos del siglo XVIII. Y es justo aquí donde entra nuestro protagonista oculto, la España del rey Carlos III. Para Madrid, la rebelión de las colonias no era una cuestión de ideología, para nada. Era una oportunidad de oro, una ocasión perfecta para debilitar a su archienemigo, Gran Bretaña, y de paso recuperar territorios estratégicos que había perdido, como Florida o Menorca. Que nadie se engañe, aquí no había ningún amor por la República ni por los derechos del hombre. La ayuda española fue un cálculo frío, puro pragmatismo imperial. Fue, en definitiva, una jugada maestra para fortalecer su propio imperio a costa del británico. Vale, entonces, ¿cómo se materializó esta ayuda? Pues aquí viene lo más fascinante. España no esperó a una declaración de guerra formal. Su apoyo empezó mucho antes, en secreto, en las sombras, como una auténtica guerra encubierta. Y el hombre al mando de esta operación tan delicada fue Diego de Gardoqui, un comerciante de Bilbao que, utilizando la empresa familiar Gardoqui e Hijos como tapadera, montó un canal clandestino para hacer llegar un flujo masivo de suministros vitales a los rebeldes americanos. Y ojo, que no hablamos de una ayuda simbólica. Las cifras son increíbles. 30.000 mosquetes con sus bayonetas, 500.000 de raciones de pólvora, miles de uniformes, medicinas esenciales. Estos suministros fueron, literalmente, el salvavidas del ejército continental en sus momentos más desesperados. Pero más allá de las armas, quizás la contribución más importante fue el dinero. El real de A8, la potentísima moneda de plata española, era la divisa global de la época, el dólar de hoy en día, y se convirtió en el motor financiero de la revolución. Sin esa plata, la pregunta es bastante sencilla. ¿Cómo iba a pagar George Washington a sus soldados? Pues muy probablemente no habría podido. Pero bueno, la ayuda no fue solo financiera y material. España también abrió un frente militar que resultó ser decisivo. Y para entender esto tenemos que hablar de una figura legendaria, Bernardo de Gálvez, el gobernador español de Luisiana. Gálvez puso en marcha una estrategia sencillamente brillante. Primero, asegurar Nueva Orleans como base. Después, limpiar de fuerzas británicas todo el Bajo Mississippi. Esto no solo protegía el flanco oeste de los americanos, sino que abría una auténtica autopista para que fluyeran todavía más armas y suministros hacia el norte. El punto culminante de su campaña llegó con el asedio de Pensacola, ya en 1781. Después de 2 meses de combates intensísimos, la victoria de Gálvez fue total y decisiva. Con este movimiento destrozó por completo el plan británico de atacar a las colonias desde el sur. Fue un golpe estratégico con unas consecuencias incalculables. Su carácter quedó inmortalizado para siempre durante ese asedio. Imaginaos la escena, la flota aliada dudando si entrar en la bahía bajo un fuego enemigo terrible. Y Gálvez, a bordo de su barco insignia, se lanza él solo hacia el peligro gritando «¡Yo solo!». Este acto de pura audacia, claro, arrastró al resto y forjó su leyenda. Finalmente, en 1779, España entra de forma oficial en la guerra, y es justo en ese momento cuando la rebelión colonial se convierte en lo que realmente era desde el principio, una auténtica guerra a escala mundial. Y aquí es donde vemos la curiosa alianza que se formó. Por un lado, los americanos luchaban por un ideal de libertad e independencia. Por otro, España lo hacía por puro interés imperial. 2 motivos completamente opuestos, pero un enemigo común. La estrategia española fue global. Atacaron Gibraltar en el Mediterráneo, las Bahamas en el Caribe, recuperaron la isla de Menorca, ¿y el resultado? Pues que la poderosa Marina Real Británica tuvo que desperdigar sus barcos por todo el planeta, dejando la costa americana mucho más expuesta y, por tanto, más vulnerable. Y después de todo este juego de alianzas, intereses y batallas, llegamos al legado. Un legado que es, a la vez, fascinante y profundamente irónico. El Tratado de París de 1783 lo selló todo. Por un lado, España recuperó Florida y Menorca.
Por otro, las 13 colonias consiguieron su independencia. Sobre el papel, un final perfecto para todos, ¿no? Pero si resumimos el verdadero impacto de España, el cuadro es impresionante. Empecemos por lo financiero. Su plata y sus préstamos fueron el cimiento que evitó que la economía rebelde se derrumbase por completo. Con ese respaldo, la campaña militar de Gálvez en el Mississippi no fue solo una distracción. Fue una maniobra maestra que cambió radicalmente el curso de la guerra en el sur. Y esa campaña, a su vez, fue posible gracias a un flujo logístico constante de armas y pólvora desde puertos como el de Bilbao. Fue básicamente el oxígeno que mantuvo con vida al ejército de Washington. Y finalmente, en el plano estratégico, al convertir el conflicto en una guerra global, España obligó al león británico a luchar en demasiados sitios a la vez, dividiendo sus fuerzas y dándole la oportunidad definitiva a los rebeldes para ganar. Pero la historia, como siempre, se guarda la mejor ironía para el final. España, una monarquía absolutista, ayudó a dar a luz a una república revolucionaria. Y la antorcha de la libertad que ellos mismos ayudaron a encender fue la misma que solo unas décadas más tarde prendería la llama de la independencia en sus propias colonias. El efecto boomerang perfecto. Al final, la historia de la ayuda española a la independencia americana demuestra que, muy a menudo, los capítulos más importantes son los que se quedan en la sombra. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuántas otras historias decisivas seguirán ahí, ocultas, esperando a que alguien las descubra para cambiar por completo la forma en que entendemos nuestro mundo? Gracias por acompañarnos en este recorrido.